Acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5 FM. Por promulgación de la resolución exenta 9011 de este 10 de noviembre, recién pasado, se estableció la política integral para el abordaje de la violencia de género en la USACH, que es el resultado de la propuesta que realizó la Comisión de Género y Diversidad, un órgano pluriestamental, electo democráticamente, paritario, tras la mesa de trabajo con la Dirección de Género y que fue aprobado por la Junta Directiva. Como lo declaró el rector de la Universidad de Santiago, doctor Rodrigo Vidal, esta Casa de Estudios Superiores estatal y pública es, para esta casa, es otro hito hacia la erradicación de toda forma de discriminación y violencia que está amparado en el marco de la Ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Y nos encontramos esta tarde con quien es parte también protagonista, gestora justamente de esta política integral para el abordaje de la violencia de género, la USACH, la directora de Género, Diversidad y Equidad, doctora Jennifer Ábalos Carrasco. ¿Cómo estás, Jennifer? Bienvenida. No, muchas gracias. Bien, feliz de estar acá y poder conversar con ustedes. Este es un tema muy importante, donde una vez más también la universidad ha tenido que hacerse cargo, por supuesto, no solo por las características de nuestra universidad con tanta trayectoria, historia, representación también, sino porque es un dolor que todavía está muy presente, que si bien hay iniciativas a nivel de políticas públicas y de esta misma casa de estudio, es importante que hagamos también el análisis de cuánto esto está en las raíces de este sistema. Claro. Por lo tanto, poder excavar y llegar a las distintas capas de este subsuelo ha sido difícil, largo, y me gustaría que habláramos también de cómo ha sido la génesis de todas las acciones, demandas y por supuesto también luego estatutos y políticas que se han generado desde la USACH y de dónde parten. Ya. Bueno, en primer lugar, es cierto, son difíciles los cambios y son difíciles a veces de visibilizarlos porque justamente responden a estructuras, ¿cierto? Responden a una supuesta realidad que está instaurada históricamente. Por lo tanto, los problemas son culturales, son sociales, son históricos y eso es difícil de cambiar. En ese sentido, la universidad como entidad estatal y pública debe hacerse cargo también de estas desigualdades, también de otras desigualdades que se dan, digamos, en la sociedad. Y todas son expresiones de la violencia. Claro, son expresiones de esta lógica de la otredad, ¿cierto? De tener una norma, algo hegemónico, y quien se sale de esa norma está fuera y por lo tanto vale menos, que es no la idea como de la jerarquía, de quién vale más, quién vale menos, que en definitiva es una dinámica de poder también. Exacto. Y en ese sentido la universidad ha tenido varias iniciativas a lo largo de su historia reciente, digamos. Creo que lo más relevante es, uno de los hitos más relevantes, la creación de la Dirección de Género como tal, como Dirección de Género, Diversidad y Equidad, que es producto finalmente de las movilizaciones estudiantiles, ¿cierto?, del Mayo Feminista, la ola feminista más grande en participación en la historia de Chile, y desencadena la creación de las direcciones de género a lo largo de las universidades en el país. Ese es un primer hito, pero además de esto, esta universidad contaba con un protocolo para el abordaje, digamos, del acoso sexual, violencia de género desde 2017, que fue actualizado al 2019 y que gracias un poco... Llegas? Sí, yo llegué ahí a la universidad como académica, pero perfecto. No a la dirección aún. Perfecto. Y que posteriormente, bueno, vienen otros pasos como el reconocimiento de nombre social, 2018, después actualizado al 2020, la política de igualdad de género y diversidad del año 2022, y finalmente, y gracias al empuje que da la ley 21.369, que en definitiva también responde un poco a estas mismas demandas, ¿cierto?, de la comunidad estudiantil, en particular de las mujeres y disidencias de las comunidades estudiantiles, en pos un poco de lo que la ley demanda, la universidad también, en este rol de garantizar derechos, también responde ahora actualizando esta normativa, generando ahora una nueva política integral para el abordaje de la violencia de género, que no solo contiene un protocolo de actuación, ¿cierto?, sino que también contiene modelos, un modelo de prevención y un modelo de investigación y sanción que también busca y garantiza el debido proceso.
Ya vamos a hablar de aquello, como son las bajadas, también para que nuestros auditores y auditoras las conozcan, y por supuesto también, si les parece interesante la metodología, poder aplicarla en los distintos entornos donde ellos se mueven, ¿no? Como abordaje sobre todo de otras casas de estudio superior. Tú habías señalado, ¿no?, que quienes se identifican como LGBTIQ+, siguen siendo víctimas de crímenes de gran impacto social, lo sabemos, lo vemos, lo escuchamos, quizás con más fuerza que antes, pero es algo que viene de hace mucho tiempo en este país. Es como a veces este grupo tiene una triple o cuatro o más, ¿no?, múltiples discriminaciones. Y enfrentan, como tú señalabas, la violencia de género que se manifiesta de forma más cotidiana, como falta de visibilidad, de representatividad, que tiene que ver también justamente con esto del poder, reproducción de estereotipos de género, falta de reconocimiento a su identidad de género o orientación sexual, y también la difusión de discursos de odio que están dirigidos esencialmente a quienes representan estas otras categorías de exclusión como cuerpos feminizados o personas racializadas y pobreza. Hago esa introducción citándote, Jennifer, para que hablemos, antes de hacer la bajada, de lo que es justamente esta política integral para abordar la violencia de género en la USACH, de unos resultados, ¿no?, que realizaron del primer estudio sobre calidad de vida justamente de el grupo poblacional, o como queramos llamar, la comunidad LGBTIQ+, en nuestra universidad. De hecho, se presentó recién el lunes 13. Sí, así es. Sí, desde la Dirección de Género, digamos, quisimos levantar un poco cuáles son las necesidades, cuáles son también las percepciones de violencia y de calidad de vida de la comunidad LGBTIQ+, que se ha hecho en otras universidades con un enfoque, por ejemplo, hacia el estudiantado. Pero desde nuestra perspectiva quisimos ampliarlo a la comunidad universitaria en general, por lo tanto recoge también el sentir del funcionariado, del profesorado, de las distintas facultades y de los distintos órganos administrativos. La representatividad que tiene la encuesta, que alcanzó cerca de 1.000 respuestas, de esas, bueno, uno ahí tiene que ver la validez, ¿cierto? Pero más o menos 800 y tanto, 850 se utilizan finalmente para el análisis estadístico, y que representan de manera muy transversal a todas las facultades y todas las unidades administrativas. Ciertamente, en términos de números, hay más personas del estudiantado, porque también son un número mayor respecto al funcionariado, claro, y al cuerpo académico, ¿cierto? Cerca de 26.000 en total, respecto a 4.000 en total, más o menos, con el resto. Los verdaderos protatistas y el leitmotiv de la USACH, por cierto. Claro, es la razón de ser, en definitiva, de la universidad. Por cierto. Sí, y bueno, hicimos este estudio. ¿Qué hacían? Mira, la mayoría, uno tiene que ver primero con la caracterización, ¿cierto? Saber situar dónde, quién es, cómo. ¿Cómo te autodefines? Claro. ¿O te percibes? Sí, porque en definitiva, por ejemplo, las universidades hasta ahora, el CIES te pide información fundamentalmente de sexo. Y por lo tanto, la mayoría de las universidades, creo que hay una y un CFT, me parece, que están ya pidiendo categorías de género y no de sexo. Y por lo tanto, también necesitábamos tener un poco esta información, porque en definitiva, podemos hablar de la comunidad LGBTIQ+, ¿cierto? Pero que sigue siendo en sí misma una comunidad diversa, y por lo tanto las exclusiones y los tipos de violencia que puede sufrir una persona trans o una persona no binaria, una persona que en definitiva sea de una identidad de género no hegemónica, ¿cierto? O no responda al binario hombre-mujer, va a ser distinta probablemente a las que tenga una persona cisgénero que igual se identifique como bisexual o lesbiana o gay, etcétera. Entonces, necesitábamos también, en términos de tener la mayor cantidad de datos para poder categorizar bien y poder sacar conclusiones, y en definitiva no es solo para nosotros saber, sino que tiene que ver con cómo después de estos resultados emanan políticas, planes y programas que atiendan efectivamente las necesidades que tiene la población. Entonces, en ese sentido hablamos de calidad de vida, cómo se percibe la universidad, si es un espacio seguro o no es seguro, y efectivamente si es que tú has experimentado de alguna forma algún tipo de violencia, y describimos algunas, ¿cierto? No sé, física o más bien psicológica, o por ejemplo incluso categorías más específicas, como si ha habido insultos, gritos, etcétera, a nivel general, y también el último año. También ahí es interesante ver esa diferencia a veces temporal. ¿Se ven avances?
Sí, pareciera, o sea, es difícil verlo porque como no hay un control, no hay una situación control. Sí, entonces, este es el primer levantamiento de información que esperamos también uno pueda repetir y pueda dar seguimiento, no solo a un diagnóstico, como se puede hacer más adelante, un nuevo diagnóstico, digamos, sino también a generar planes que podamos seguir y que efectivamente podamos medir impacto, si es que pasa algo o no. En fin, atendiendo a que más allá del porcentaje que considere que un lugar es seguro o es inseguro, que obviamente es distinto, ¿cierto? Significa que la universidad como espacio, ¿cierto? Como espacio seguro, como entidad que tiene que asegurar un espacio libre de violencia, que debería acoger, no debería permitir un margen de sensación de inseguridad. Entonces, más allá del número, igual hay que hacerse, claro. Ni siquiera incomodidad. Claro, entonces igual hay que hacerse la pregunta. Aunque los números sean auspiciosos, uno siempre no tiene que ser, digamos, como autocomplaciente, sino pensar como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Igual hay un porcentaje, aunque sea 10, 5, 20, igual es representativo, igual es importante. Más y que son personas que pueden estar sufriendo o que pueden estar ahí en una situación también de riesgo. De hecho, vamos a compartir algunos de los resultados de este primer estudio sobre calidad de vida LGBTIQ+, en nuestra universidad, que se presentó este lunes 13 de noviembre. Unas 1.000 personas respondieron de todos los estamentos de esta comunidad universitaria y, bueno, estamos conversando esta tarde con la directora de Género, Diversidad y Equidad, doctora Jennifer Ábalos Carrasco, que me comentaba fuera del micrófono que eres farmacéutica. Así es, química farmacéutica. Estaba aquí al lado de nosotros. Sí. Bueno, ahora dentro de los resultados, algunos de los principales, no sé si tú puedes detallar más o comentarlo. 17% de las personas que respondieron a la encuesta afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en la USACH. Después vamos a hablar de lo que implica el algún tipo. Claro. 17%. El 11% asegura haber sido víctima de discriminación este último año 2023, lo que va en curso, terminando ya. Y el 85% de las personas que se declaran parte de la comunidad LGBTIQ+, de todos los estamentos, afirman que sus derechos son respetados en la universidad. Ese porcentaje es bastante alto. Vamos con este 17%, me quiero centrar en el 17% y en el 11% respecto al tipo de discriminación. Más allá de lo temporal, ¿de qué tipo de discriminaciones podríamos estar hablando acá según la encuesta? Claro. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el no reconocimiento, por ejemplo, de las identidades, eventualmente, con la generación o la reproducción de estereotipos también, de comentarios que sean discriminadores, de discursos también dentro o fuera del aula que sean o que apunten o generen diferencias, digamos. Yo creo que apunta un poco a eso, la idea de si se ha sentido por ejemplo, lenguaje inclusivo y no sexista, o la ausencia de digamos, todo eso uno lo puede identificar como una forma, digamos, de discriminación. ¿Qué otra cosa te llamó la atención de este estudio, de esta encuesta? Mira, yo creo que los resultados, si uno mira el número, son buenos. O sea, el 85% se siente respetada en la universidad, el 70% considera la universidad como un espacio seguro. Igual ahí queda un 30%, como ¿qué pasa ahí? Exactamente. ¿Quiénes son y por qué? Creo que lo que me parece más interesante, más allá de lo que pueda ser auspicioso o no, es cómo las identidades, por ejemplo, de género o bien la orientación sexual tienen efectos diferenciales en términos de qué tipos de violencia y con qué magnitud se expresan esas violencias. Por ejemplo, las identidades de género femeninas, uno de los tipos de violencia que sufren y que no se ve mucho en los demás es violencia sexual. O acoso sexual. En las personas trans y de género no binario, ¿cierto? Ahí una de las principales problemáticas es el no reconocimiento de la identidad, que ciertamente no experimentan como identidad las personas, por ejemplo, que somos parte por ejemplo, lesbianas, gay o bisexuales, como que tiene que ver con orientación sexual. Entonces ahí hay diferencias sutiles, pero que existen. Y también hay violencias que son más comunes, como gritos o insultos o este tipo de cosas. Y aunque uno lo puede pensar que es bueno, y si uno lo compara con datos como a nivel nacional de delitos u otros son buenos en número, también uno puede pensar que hay algunos puntos que son críticos y que se pueden evidenciar sobre todo de la parte más cualitativa de la encuesta, y que tiene que ver con que mucha gente manifiesta no haber experimentado necesariamente la violencia, pero que esa falta de experimentación tiene que ver con la expresión de género real, o bien con la percepción que tienen los demás de quién eres. Entonces hay un tema ahí que tiene que ver con que si no se me nota,
Entonces no es problema y nadie me va a tratar de manera distinta. Bien, claro, pero no estoy siendo totalmente honesto o honesta o coherente conmigo misma o con quien uno es. Exactamente. Claro. Quiero preguntarle también, si no sé si hicieron el detalle, porque no sé bien cómo fueron propuestas no solo las preguntas, sino el levantar estos datos del origen de la violencia, o la discriminación, ¿no? Porque es un tipo de violencia. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un estudiante, de alguien que se declara estudiante, ¿esa violencia, ese tipo de discriminación viene de sus pares? ¿Viene de los profesores, el cuerpo académico? ¿Viene de los administrativos? ¿Viene de aquello abstracto que llamamos universidad y que pueden ser finalmente responsabilidad directa de una autoridad por omisión? ¿Cómo se ve ese origen? Sí, mira, no fue parte, digamos, de la encuesta en sí misma, pero en la dirección también trabajamos como viendo temáticas de violencia a nivel institucional, de violencias de género a nivel institucional, y en ese sentido las violencias se ejercen de manera horizontal y vertical. Sí. Vas a encontrar como el ejercicio vertical de las violencias desde una autoridad, me refiero, o quien esté en situación de poder, ¿cierto? Sea ya del cuerpo académico u otro, respecto a alguien que está en una situación de desventaja. Es solo una situación. Puede pasar, pero también ocurre entre pares y es bastante frecuente también. Eso quería centrarme. Uno en general siempre piensa en un poco en cómo surgen también las problemáticas de 2018, que es como desde la figura del académico o académica hacia el estudiantado, ¿cierto? Ejerciendo un doble poder que tiene que ver con el poder en el aula, el poder del el mayor conocimiento, la edad, hay un montón de dinámicas ahí, pero también se da entre pares y se da fuertemente. Entonces, al final estas violencias van a darse de manera horizontal, vertical, y en distintas manifestaciones. Ciertamente la violencia, como tú planteas, como la idea de la institucionalidad, eso también va a existir como existe en la sociedad, que tiene que ver con las respuestas que se pueden dar, con si son pertinentes, son oportunas o son tardías. Con comillas simbólico, que no es tan simbólico, pero en definitiva con el día a día, ¿cierto? Con los discursos, con qué es lo que se permite decir y lo que no se permite decir, con los chistes. Comillas porque el símbolo es mucho más real e impactante de lo que uno cree. Claro, como no es simbólico como que no tenga efecto. Claro, no tenga peso, claro, no tenga... es real, está ahí. No tenga cuerpo, sí tiene, termina teniendo igual. Claro, tiene cuerpo y tiene impacto, y tiene un sentido y es algo, no es algo sin querer, no es que nadie se dé cuenta, sino que tiene un impacto y también hay digamos como una propuesta detrás, en definitiva. Por ejemplo, lo que uno puede evidenciar en los medios de comunicación, lo que se puede ver en la publicidad. Todavía, y es impresionante, todavía. Sí. Es impresionante. Y ahí está, y parece que no pasa nada, pero ahí está constantemente. Hay una presión distinta hacia las mujeres y identidades feminizadas en general, con no envejecer, con verse de tal manera, con actuar de tal forma, con expectativas sociales, culturales, que son irreales, que no son logrables y que además atienden a un sistema también que es súper individualista, porque si tú no lo cumples es tu culpa. Siempre va a ser tu culpa. Exacto. Como de despolitizar no diste también. La talla, como dicen, claro. Sí, es como de despolitizar los discursos también. Es como siempre el problema es individual y no comunitario. Entonces, creo que al final, como una mini sociedad, pensemos que nuestra comunidad son 30.000 personas, como una comuna, es mucha gente. Ahí se reproducen al final las mismas dinámicas. Yo creo que la suerte que podemos tener dentro es esta idea de sensación de comunidad y por lo tanto de poder resolver los problemas en conjunto. Y ahí creo que justamente lo que mencionabas al principio, el papel que tuvo la Comisión Institucional de Género y Diversidad como una entidad pluriestamental y representante de los distintos estamentos electas de manera paritaria y democrática, creo que es un ejercicio de democracia, es un ejemplo de cómo poder efectivamente articularnos y cómo pudimos trabajar súper bien desde... El mejor proceso constituyente. Y que se puede trabajar bien desde la institucionalidad y considerando a todos los estamentos, pero siempre y cuando uno siempre esté como en la idea de intereses comunes y no de defender posiciones porque sí, sino como de resolver problemáticas de verdad. Jennifer, y contémoslo a los auditores, ¿cómo en términos generales al menos se va a aplicar esta política integral justamente para abordar la violencia de género en la USACH? Porque ya cuando uno ve el término integral, uno se hace la idea, y a propósito también de cómo fue la comisión que tú acabas de comentar, el tema democrático, todos los estamentos y finalmente también que la violencia es transversal,
no hay otra forma de abordarlo. ¿Cómo Exacto. va a ser la bajada de la metodología? Tú hablabas al inicio, no solo son acciones concretas, también está el tema, digamos que son reacciones, como en este país solemos hacer, sino también la prevención y, no sé, recién nosotros hablamos en frecuencia cardíaca a propósito del derecho de garantizar la alimentación en una constitución y bajo también el objetivo de desarrollo sustentable hambre cero. Aquí podemos hablar también de violencia cero, claro, ¿no? Como ni siquiera como ideal, sino como meta objetiva, real, concreta, no solo una utopía. Sí, mira, esta política integral cuenta con un protocolo de actuación que tiene que ver con fundamentalmente más o uno puede entender más la parte reactiva, ¿cierto?, que es la investigación-sanción, pero las políticas integrales que surgen a la luz de la Ley 21.369 también se caracterizan por un fuerte foco en la prevención. Y ese foco en la prevención se va a ver en nuestra realidad evidenciado, ¿cierto?, en distintos componentes, en distintas acciones. En acciones a nivel primario, por ejemplo, cuando aún no ha ocurrido una situación de violencia efectiva, digamos, o más concreta. Pero huele a peligro. Digamos. Sí, hay efectos más generales también cuando ya tú sabes que hay una problemática, y estas dinámicas o esta prevención se va a llevar a cabo a través de acciones de difusión, que es como saber que existe un protocolo y dónde ir, por ejemplo, de sensibilización, que es recién reconocer que existe un problema. Hay gente que puede no saber que existe un problema, no visualizarlo, y está bien, hay que hacer el ejercicio reflexivo de visualizarlo, ponerlo ahí, y después viene la generación de capacidades, ¿cierto?, de generar competencias en el funcionariado y en el cuerpo académico para efectivamente implementar la perspectiva de género como categoría de análisis y como forma de ver el mundo en sus prácticas, pero no solo en el funcionariado, pero también en el estudiantado, cómo impactamos de alguna forma en los planes curriculares, en los cursos, en cómo la docencia se imparte desde esta perspectiva y por lo tanto cómo formamos futuros y futuras profesionales que luego en su quehacer profesional tengan el enfoque de género ya como una práctica. Por lo tanto, acá hay un fuerte foco en la prevención, en cómo vamos a hacerlo. En qué áreas y que sea de un plan, digamos, integral y que sea a largo plazo. ¿Cómo general, nos vamos a reconocer, cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a acoger y cómo vamos a ser todos partícipes de esta comunidad universitaria con la menor, obviamente, inequidad posible, que ya responde a un tema país? Me quiero detener finalizando ya, porque son las 6:31, Jennifer, y recuerdo que estamos conversando con la doctora, Jennifer Ábalos Carrasco, me encanta que pongas el nombre de tu madre, directora de Género, Diversidad y Equidad. Yo también, aquí me presentan como Videla. Quiero detenerme en dos conceptos porque, mira, hace poco me llamó la atención y dije, voy a reflexionar esto. Ayer conversando con Oscar Comets, obviamente también de nuestra casa de estudio, a propósito de los Juegos Panamericanos, y abordamos también un poco lo que daba Santiago 2023 del lenguaje. Y decía, nosotros no sensibilizamos, nosotros generamos conciencia o buscamos concientizar, ¿no? Y quiero tenerme en eso porque también a propósito del castigo y la sanción, hay muchas personas, en su mayoría hombres que responden al género binario, lo que sea, o al machismo, o que creen estar muy cómodos con eso, que ante la funa, ante la cancelación, ante que hablen mal de ti, ante que pierdas tu trabajo, en realidad no muestran las resistencias que de verdad tiene, que terminan ahí saliendo. Entonces quiero ver la diferencia o la potencia también del término sensibilización, que quizás cuesta más que generar conciencia, pero no podrían usarse como sinónimos, no lo son, pero están bien relacionados. No quiero meterme en un tema semántico, más bien quiero abordar de cómo también se genera, bajo qué lógica se genera date cuenta, esto genera este sufrimiento, este dolor. Ahora tú estás en esta situación de poder X o cuentas con estos privilegios, mañana se puede dar vuelta a la torta o como sea, pero no lo permitimos más. No. Sí, mira, yo creo que también es una discusión a veces abierta, como desde dónde uno se posiciona también, y también desde qué respuesta espera generar. A veces la idea de como concientizar también tiene implícita como una superioridad moral intelectual. Entonces como voy a generar conciencia en este ser que no la tiene. Te voy a hacer despertar, aunque sea cachetazo, ¿no? Sí, no. Tiene a mi juicio también, y esto lo digo desde una perspectiva muy personal. Sí, me encanta que hablemos de esto. Tiene como una connotación un poco como de superioridad.
tampoco voy a ir como a la idea como semántica de cuál es la diferencia y por qué, pero a mi juicio, para mí responde un poco a eso. Y la idea de sensibilizar, ¿cierto? Tiene que ver con fases muy primarias de poder reconocer que efectivamente hay un problema y no o que existe algo que no estás viendo y que efectivamente después te posiciona a ti como... o te permite reflexionar. Incluso quizá uno podría pensar en que es como simplemente la reflexión, pero una reflexión como con números, una reflexión con datos, una reflexión con, mira, este es el problema que uno a veces no quiere enfrentar. Yo voy a hacer un mea culpa, a mí me cuesta mucho como comunicadora y por también mi formación como periodista, tener un lenguaje distinto, netamente inclusivo, pero por ejemplo con el ley, todo, me cuesta, trato de hacerlo, pero me doy cuenta que me cuesta, pero soy consciente de ese, digamos, tranca o, digamos, rigidez mental, pero sí siempre trato del todas y todos, ¿me entiendes? Pero también ahí uno dice, bueno, ¿hasta qué punto también es bien importante esto? Hacerlo público, pero no porque es de moda, ¿me entiendes? Sí, o sea, es que yo creo que ahí cuesta en general como el que... las personas podamos salir, ¿cierto?, de estas lógicas binarias, porque es lo que en general se ve, es lo que se muestra, es lo que se habla, digamos, pero las lógicas binarias no responden ni siquiera a la biología, ni siquiera a la biología, incluso en esos términos. Entonces, entiendo que puede generar cierta como molestia o incomodidad nomás el poder utilizar otras formas de lenguaje. Yo observo mi incomodidad, no es una molestia, pero observo que debería yo hacer otra cosa, pero me cuesta. Pero mira, yo ahí de verdad creo que hay una cosa como de que hay distintas formas de hacerlo, que no todas significan siempre voy a usar el o no, uno puede usar sustantivos colectivos, hay como varias maneras de hacerlo que pueden hacer sentir más cómodo, más cómoda a una persona, o hablar de persona, entonces ahí te independizas del género, pero a mí me gusta a veces explicitarlo porque también tiene que ver con la idea de que el lenguaje es dinámico y el lenguaje no es lo que solo la RAE dice, el lenguaje es lo que la gente utiliza y el lenguaje crea una realidad y también crea política. Si no lo hablas no existe y si no existe por lo tanto ¿qué hacemos? No hay nada que hacer porque no hay problema, pero cuando lo problematizas, cuando el está en discusión es porque estáis mostrando que hay una realidad y la realidad es que hay personas que no se van a identificar con el binarismo de género y que no responden a eso y que tienen los mismos derechos de ser reconocidas incluso desde el lenguaje. Entonces a mí me gusta como el usarlo igual. También hay que ver que el lenguaje va a ir cambiando y hay países que ya han reconocido y que han generado nuevos pronombres que son neutros en género, digamos. Por ejemplo, en Suecia, creo que fue hace poco reconoció un pronombre como un pronombre neutro. Buenísimo. Entonces, ¿por qué pensar que hay que mantenerse en lo conocido? O sea, las sociedades no avanzan. Si le sacamos tilde, un montón de palabras, imagínate cómo no puede ser algo que tenga mucho más sentido. O sea, guión no tiene tilde ahora. Exacto. Me cuesta el ojo, me titila el ojo cuando lo veo, pero me doy cuenta que no va. Pero porque lo aprendí de otra forma. Pero por eso te digo, eso da lo mismo, no tiene un impacto real de no hacer una rayita, pero lo otro sí tiene un impacto real. Claro, pero también yo creo que la falta a veces como de no querer hacerlo, como tomarlo como posición política, no quiero hacerlo porque no, también responde a no ver que de verdad es una realidad, que independiente de lo que tú quieras o te guste o lo que tú creas y tus propios sesgos personales, es una realidad, existe, y por lo tanto esas personas estarán y han estado toda la humanidad ahí. Exactamente, y reconocer además todas las carencias que tenemos nosotros, los mismos prejuicios, y el mundo es chiquitito, como nuestro mundo es chiquitito y limitado, aunque queramos o hayamos querido en algún minuto obedecer a esta norma, todos tienen su verdad, todos tienen su lugar y de eso se trata, creo yo, así que bienvenido también todos los cambios y poder ser más flexible. Bueno, para cerrar, breves reflexiones, si tú quieres, Jennifer, en torno a también lo que implica esta política integral para el abordaje de la violencia de género en la USACH y cómo también no solo obedece a este mandato que tú decías de la ley 21.369, sino de estar también alineados y querer estarlo, porque también es una postura valórica, ética, política. Absolutamente. O sea, yo creo que el quehacer como académica, como funcionaria en mi caso, tiene una postura ética siempre, es posicionarte desde el funcionariado público,
público, como garantizar derechos. Y en ese sentido, claro, hay un peso en tratar de hacer la mejor labor posible. Y más allá incluso de lo que establecía la ley y de lo que tenga que decir la norma, hay un trabajo que ha sido sistemático desde la dirección y desde los distintos estamentos, en particular el estamento estudiantil, que lo ha puesto de manera muy fuerte como temática relevante. Viva los estudiantes. Sí, hay un trabajo que ha sido como bien sistemático, y de hecho las modificaciones que se hicieron al protocolo, las actualización, digamos, ¿cierto? No responden solo a, bueno, hagamos un checklist de lo que la ley dice y listo, con eso nos quedamos conformes, sino que tiene que ver también con responder a las legítimas demandas que la comunidad universitaria USACH tenía, y eso se logró a través de un diagnóstico de violencia de género al interior de la universidad, y también a través de un estudio que permitió evaluar cómo funcionaba el protocolo anterior, y se tomaron esas percepciones de la comunidad, y que no solo venían de una percepción lejana, sino también de la propia experiencia muchas veces, y se consideraron también en este documento. Por lo tanto, no solo recoge los imperativos legales, sino que también recoge el sentir de la comunidad y trata de hacer frente, digamos, a cuáles han sido las problemáticas que la misma comunidad ha evidenciado. Ciertamente las políticas son un documento, y lo que hay que hacer es cómo se hace patente, cómo se concretiza, cómo se planifica y se genera algo real. Y ahí la responsabilidad no es única, es una corresponsabilidad como comunidad. Y se ha declarado admisible un programa de capacitación en derechos de las personas LGBTQI+, que ejecutaremos como universidad. ¿Quién dijo esas palabras? Lo dije yo el lunes, el lunes 13, sí, en el contexto de este estudio. Estamos ahí en un proceso que tampoco puedo dar mucho más detalle, digamos, porque está en proceso. Es un lindo anuncio. Pero es un anuncio que nos tiene bien contentas y contentos, digamos, de cómo desde esta dirección, como a nivel también institucional, nos posicionamos también o trabajamos en las transformaciones sociales reales, ¿cierto? No solo como en nuestra comunidad, sino también hacia afuera, digamos. Absolutamente, siempre vinculándonos con la comunidad. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde en Frecuencia Pública, la directora de Género, Diversidad y Equidad, doctora Jennifer Ábalos Carrasco. Que te vaya muy bien. Linda tarde.